Buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan a través de las diversas redes sociales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana y por la plataforma Zoom a nuestro encuentro en el marco del seminario virtual Los Derechos Humanos frente a las violencias, experiencias y resistencias desde el sur. Seminario organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, IJOS, Región Capital y el Instituto de Derechos Humanos y la Memoria de Argentina. La jornada del día de hoy vamos a acercarnos sobre las aproximaciones respecto a las violencias que se viven en los contextos de migración. Las ponentes que hoy nos acompañan son de México y Colombia y a partir de sus experiencias van a hacer un abordaje de las problemáticas que ellas han encontrado. Vamos a comenzar con con la primera ponente y la doctora Teresita de Jesús Pérez Morales. Ella es licenciada en Derecho y maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional y doctorado en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Colaboradora en diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, como la Clínica Jurídica para Ayuda a los Refugiados de la Universidad Veracruzana, así como en la organización Alma Migrante, Asociación Civil en Tijuana, Baja California. Coautora en diversas obras en materia de derechos humanos, migración y grupos vulnerables. Es un gusto contar con su presencia, doctora, y le cedo el uso de la voz para que pueda presentar su exposición. Gracias, Flor. Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta presentación. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman? A ver, ¿sí ya se ve ahí? Sí, se ve bien. Ok, perfecto. Bueno, para iniciar, Flor, quiero agradecer estos espacios que se abren para dialogar sobre temas tan importantes como son, pues, los derechos humanos. En este caso, vamos a platicar sobre los derechos humanos de una población tan vulnerable, que es como son los migrantes, en específico los migrantes con un estatus irregular que provienen de Centro y Sudamérica, pasan por México con el intento de llegar a Estados Unidos. Vamos a desarrollar el tema narrativas de violencia e inseguridad en la trayectoria de migrantes por México. Eh, Antes de iniciar, quiero que tengamos como que claros tres conceptos. El concepto de migrante, el concepto de migración forzada y migración irregular. ¿Quién es un migrante? Un migrante es el individuo que sale, transita o se establece temporal o indefinidamente al territorio distinto al de su residencia, por cualquier motivo. Cuando hablamos de migración forzada, según la Organización Internacional de las Migraciones, esta es un movimiento migratorio que, aunque puede ser impulsado por diferentes factores, involucra el uso de la fuerza o la coerción. No es un concepto jurídico internacional. El término ha sido utilizado para describir estos movimientos de refugiados, desplazados y en algunos casos de víctimas de trata. Y por último, el concepto de migración irregular. La Organización Internacional de las Migraciones la define como un movimiento de personas que se desplazan al margen de las normas de los países de origen, de tránsito o de acogida. La irregularidad se refiere a la situación de una persona en un momento o en un periodo de tiempo determinado. ¿Qué significa esto? Que esta irregularidad no es propia de la persona, sino que se refiere a una situación migratoria en un momento determinado, que cuando esta persona regulariza su situación, pues deja de ser una migración irregular y se puede convertir en un refugiado. Ahora, pues está más decir que todos hemos sido migrantes, ya sea de forma nacional o internacional,
de forma voluntaria o de forma forzada, eh, con un estatus regular o irregular. Y la migración trae consigo muchísimos beneficios. Sin embargo, el problema aquí se da porque actualmente predomina una doctrina de seguridad nacional, tanto en Estados Unidos como en territorio mexicano, quienes constituyen enemigos externos entre los que se encuentran terroristas, narcotraficantes y ahí mismo encuadramos a los migrantes. Eh, Se estima que cada año pasan por el país más de 200.000 migrantes aproximadamente, originarios principalmente de Guatemala, de Honduras y El Salvador. De acuerdo con cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, existen alrededor 272 millones de migrantes internacionales, es decir, el 3.5 de la población, hablando mundialmente, ha migrado a un país distinto al que nació. El número de personas y sus necesidades han ido en aumento y las razones pues, son sencillas. El exceso de jóvenes en extrema pobreza, que buscan oportunidades, la violencia, las redes sociales y las redes familiares. Esto nos permite o facilita este tipo de migraciones, así como, bueno, es importante destacar que las oportunidades laborales asimétricas que ofrece Estados Unidos sobre los otros países, bueno, son un gran atractivo que promueve la migración de forma irregular. Eh, por cuanto hace a nuestro país, bueno, México se caracteriza por ser un país, ya les comentaba, de origen, tránsito, y destino y retorno de la migración, por lo que lamentablemente se convierte en un foco para las organizaciones delincuenciales. La selección de diversas vías que conectan a este sueño americano, pues los expone inevitablemente a constante violencia, a violación de sus derechos humanos durante este tránsito. Eh, las altas cifras de migrantes de tránsito por México, que ya anteriormente les comentaba estas cifras, bueno, pues dan peso de la responsabilidad que los estados tienen para responder y salvaguardar los derechos humanos de esta población, que se enfrentan a constantes riesgos, a violencia, a la inseguridad, a la violación de sus derechos. La migración irregular selecciona rutas clandestinas con el fin de evadir la autoridad. Esto hace que, bueno, se expongan a riesgos como víctimas del crimen organizado, de pandillas, al trata de personas, perdón, a la discriminación, al abuso de la autoridad. Aquí es importante destacar que la autoridad también juega un papel muy importante, que lamentablemente podríamos también, sería cuestión de otro, hablar en otro momento del abuso de las autoridades, de la corrupción que se vive en estos fenómenos migratorios. Es sumado a la separación de las familias, a la falta de acceso a servicios básicos, por mencionar solo algunos. Entre los estados con más incidencia en violencia derivado del crimen organizado, encontramos a Tamaulipas, a Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Chiapas. Estos estados que les mencioné, que tienen altos índices de criminalidad, también tienen una amplia experiencia en materia migratoria, ya que se constituyen como principales rutas de tránsito de migrantes internacionales que no llevan documentos. Al respecto, pues bueno, se han documentado algunos casos que son los que ven en pantalla, que les voy a mencionar ahorita, que, bueno, que representan hechos atroces, que representan hechos que lesionan a la humanidad, a la sociedad. El ejemplo del asesinato de 75 migrantes en agosto del 2010 en Tamaulipas.
que ya les mencioné, Tamaulipas es uno de los estados con mayor índice de criminalidad, 72 migrantes asesinados. Segundo ejemplo, las 48 fosas clandestinas en San Fernando, nuevamente Tamaulipas, a tan solo un año después, en el 2011, donde estas 48 fosas contenían 193 cuerpos con tórax y cráneo fracturados de personas de diversas nacionalidades. Otro caso, la masacre en Nuevo León, en Cadereyta, en el 2012, al año siguiente también, donde 49 personas fueron decapitadas y desmembradas. Estas personas eran migrantes también. La masacre en el 2014 en San Fernando, nuevamente Tamaulipas, que dejó 74 migrantes asesinados por grupos delictivos. Otro, los 19 migrantes calcinados en Tamaulipas en el 2021. Los 55 migrantes muertos en Chiapas en el 2021 también, tras la volcadura de un camión en el que viajaban. El incendio, que también fue muy mencionado, el incendio en una de las instalaciones de gobierno en Ciudad Juárez en el 2023, que dejó 39 migrantes muertos. Los migrantes muertos en un accidente en Chiapas, igual en el 2023, y el caso de que el ejército mexicano acribilla a 6 migrantes de un grupo de asiáticos, africanos y latinos en el estado de Chiapas. Y esto por mencionar solo algunos. Con ello, bueno, pues vemos y sería, digo, una locura negar la violencia que se vive o violencia que enfrentan estos grupos de poblaciones vulnerables que son los migrantes irregulares. Poner sobre la mesa esta situación, pues nos hace cuestionarnos qué está haciendo el Estado para garantizar una migración segura y ordenada. Ahora, mm, otro tema que quiero mencionarles es la función o el rol que cumplen los medios de comunicación en estos procesos migratorios. Los datos y la información que se tiene sobre la migración es velozmente compartida y divulgada a través de, bueno, de instrumentos o canales que realizan estos procesos comunicativos. Los medios de comunicación cumplen una doble función, que es la vía de conexión y la vía de información. Por cuanto hace a la vía de conexión, las tecnologías de la información y la comunicación brindan múltiples maneras de acercar dos mundos, dos idiomas, dos culturas, con mucha inmediatez y calidad. La comunicación dentro de los procesos migratorios es un ente indispensable en las familias transnacionales, quienes se apoyan de estos medios de comunicación para mantener esos vínculos afectivos e incluso solventar necesidades o dificultades, por lo que el uso de estas redes de comunicación también fomenta la migración. A los factores de carácter económico y social presentes en los países de origen, como impulsores de la migración, y la presencia de mecanismos y políticas de atracción de migrantes por parte de países receptores, se le suma el papel de las tecnologías y medios de comunicación que facilitan el desarrollo de un flujo continuo y el traspaso de la información. Como facilitadoras, las redes de comunicación sirven para conseguir información, elegir el lugar de destino e insertarse en la sociedad receptora y demás. Aunado a ello, el uso de las tecnologías como celulares, las bancas electrónicas y demás posibilitan y facilitan el envío de remesas, que esto es un beneficio para los países de origen. Bueno, a su vez también estos medios de comunicación pues permiten mantener contacto sentimental pues, con nuestros seres queridos. La otra función que cumplen los medios de comunicación, que es la función de informar, el mundo en el que vivimos, digo, con las redes sociales,
sobre todo, está plagado de estereotipos. ¿De dónde adquirimos estos estereotipos? Los adquirimos del entorno familiar, del contexto social y los medios de comunicación son fundamentales. El discurso y la representación simbólica presentada a través de estos medios de comunicación respecto a los migrantes eh, alude a la generalización y a la negativización. Ambas pueden influir en la forma en la que la opinión pública percibe a los migrantes y los problemas asociados con estos procesos migratorios. Ejemplo, muchas veces nos referimos a ellos como delincuentes. Ya estamos poniendo un concepto negativo, y lo estamos generalizando porque decimos, son delincuentes. Ajá, pero ¿quiénes son delincuentes? No todos los migrantes son delincuentes. Hay muchos migrantes que migran de buena fe. Está el padre de familia que migra para sostener a su esposa, a sus hijos, a toda su ciclo, su familia, perdón. Está la madre que muchas veces eh, es madre soltera, tiene que emigrar para poder mandar dinero para sus hijos, deja a sus hijos encargados con la abuela y demás. O sea, no podemos generalizar porque hay muchas personas que migran con buena intención, con una razón justificada, y los medios de comunicación muchas veces se han encargado de dar estos estereotipos a estos fenómenos migratorios, de generalizar. eh, Otro ejemplo, muchas veces nos referimos a ellos y decimos, le decimos ilegales. La migración irregular no es un delito, no podemos referirnos a ellos como ilegales. Esto es una cuestión de irregularidad que atiende a un tema administrativo, a un tema de documentos, no está cometiendo un delito como para que podamos justificar el hecho de referirnos a ellos como ilegales. Están irregulares, ese es un concepto que deberíamos tener muy en cuenta para evitar esta generalización y esta negativización de las personas migrantes. Un ejemplo que también les quiero mencionar es el de la foto, la primera foto que ven ahí, la foto del cuerpo del refugiado sirio de 3 años, Alan Kurdi. Eh, el cuerpo del refugiado, de este niño de 3 años, que ven en la diapositiva, fue tomada el 12 de septiembre del 2015. El cuerpo de Alan parecía tumbado en la playa, como si estuviera dormido. La imagen en la que apenas se puede ver su pequeño rostro refleja una cruda realidad. Un niño ahogado, huyendo de la guerra, la cual dices, ¿qué tiene que hacer un niño pasando esa situación? Esta imagen removió conciencias y despertó la solidaridad. Veamos el impacto que tuvo el uso de los medios de comunicación. Esta foto que fue tomada eh, hizo que Europa abriera sus puertas para los refugiados de Siria, pero tan solo 3 meses después volvió a cerrar sus puertas, ya no se permitió dar este refugio a estas personas sirias. La imagen como esta nos muestra la urgencia de acciones para evitar la pérdida de vidas humanas de migrantes irregulares, que como este niño se exponen diariamente a los riesgos que implica migrar y huir de un país de origen y hacerlo de una forma, pues, irregular, una forma clandestina, evadiendo a la autoridad. Otro ejemplo es el impacto generado por los medios de comunicación de la radio televisión libre. Esta radio televisión fue condenada por incitar al genocidio en Ruanda en 1994. En tan solo 100 días, 3 meses aproximadamente, alrededor de 800.000 personas fueron asesinadas en Ruanda por extremistas de un grupo étnico.
La matanza fue un intento de exterminio de la población minoritaria de los Tutsi y se calcula que aproximadamente el 70% de ellos murieron por acá, o bueno, o por la promoción que hizo esta radio-televisión. Este genocidio eh, que se dio, repito, en 1994, para el 2003 se declaró culpable de genocidio y persecución mediante el uso de medios de comunicación a esta radiotelevisora y fueron condenados por perpetrar crímenes contra la humanidad. Aquí les muestro estos dos ejemplos del impacto que pueden tener los medios de comunicación. En el primero fue un impacto, sí, positivo, que duró 3 meses, abrieron las puertas para los sirios que buscaban refugio. Y el segundo ejemplo que les presento, pues vemos cómo a través del uso de la radio y de la televisión se incitó al genocidio y esto tuvo como consecuencia que 800,000 personas, aproximadamente el 70% de esta población de los Tutsi, pues perdieran la vida. Y repito, nos cuestionamos, nos seguimos cuestionando qué estamos haciendo con esta población migrante. Bueno, bajo el pleno respeto de libertad de los medios de comunicación, la mayoría de los Estados miembros de la ONU han acordado eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso público basado en la evidencia para cambiar la percepción que tenemos de la migración en conjunto con los objetivos de desarrollo sostenible a través de la divulgación de los derechos humanos y la sensibilización sobre la solidaridad internacional. En ese sentido, bueno, y toda vez que reconocemos la importancia de darle voz a los migrantes, bueno, porque aquí quiero dar un dato, regresar y dar un dato. Datos oficiales muestran que más del 80% de la información sobre migración en prensa no cuenta con voz de personas migrantes como fuente principal. Más del 80% de la información que nosotros consumimos sobre migración no cuenta con, repito, con migrantes como fuentes. Entonces, esa información que adquirimos, ¿quién la produce? La versión es real, la versión es verídica, que estamos consumiendo, que nos están tratando de comunicar los medios de comunicación. En ese sentido, regreso, bueno, eh, hemos desarrollado un proyecto que se llama Humanizando, que es un proyecto en el que una servidora trabaja. Se ha desarrollado el proyecto Humanizando la Migración y la Deportación. ¿Por qué? Bueno, porque reconocemos la importancia de darle voz a los migrantes. Como les mencionaba anteriormente, el 80% de la información que consumimos no tiene como fuente a los migrantes. Entonces, nosotros queremos darle voz a los migrantes, divulgar la realidad, eh, eh, mostrar la cara real de la migración, mostrar los riesgos que se viven realmente en estos procesos migratorios, desde Sudamérica, Centroamérica, paso por México, el paso del Darién, el crimen organizado en México y demás riesgos que surgen en el tránsito. Entonces, en ese sentido, buscamos darle voz a los migrantes a través de este proyecto que inició en el 2017 y fue desarrollado por grupos académicos de la Universidad de California, del TEC de Monterrey, del Colegio de Frontera Norte, entre otras, eh, en donde las historias compartidas representan la tragedia de la migración irregular, la exposición a los riesgos, la violencia de las que son víctimas los migrantes, la delincuencia, el crimen y otras más, como el abuso de autoridad. Este proyecto son cortometrajes testimoniales de aproximadamente 5 minutos de duración y que busca comunicar el mensaje al público transnacional. Al momento se cuenta
con más de 500 narrativas a través de su sitio oficial y que es Humanizando la Deportación de la Universidad Davis. Y es el archivo cualitativo más grande del mundo sobre estos temas. Aquí en Veracruz, que es donde una servidora se encuentra, específicamente en el municipio de Acayucan, recolectamos algunas testimoniales que se incorporaron a este proyecto y no sé cómo estamos de tiempo, Flor, si me permitas compartirles algún video. Sí, 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 puedes compartir un video. Todavía estamos en tiempo. Ok, les voy a compartir un video que fue recolectado acá en Acayucan, Veracruz, en un albergue que, que nos muestra lo que vive es un chico migrante homosexual que por su preferencia sexual es perseguido, no solamente es migrante irregular, ahí vemos, vamos a identificar una múltiple vulnerabilidad, porque es migrante irregular, es un chico homosexual, es un chico con VIH. ¿Y qué pasó con él? Yo no sé si en estos momentos el chico sigue con vida, pero el Estado de México no le brindó la protección, no le brindó la asistencia médica de la cual estaba obligado a brindarle el Estado. Porque recordemos que toda persona en territorio mexicano, de acuerdo al artículo primero constitucional, se le garantizarán sus derechos humanos. Y este chico, lamentablemente, no los recibió, no recibió esa garantía, esa protección de sus derechos humanos. Y nosotros trabajamos en este activismo, en esta divulgación y promoción de los derechos humanos porque queremos crear conciencia, queremos sensibilizar. Esta tarea que como defensores de derechos humanos tenemos y que debemos hacernos responsables y comprometernos, porque si no lo hacemos nosotros que tenemos las herramientas, ¿quién lo va a hacer por esa persona desprotegida, por ese migrante irregular que no sabe que tiene derechos, por ese inmigrante irregular que camina con tantas necesidades, que camina con tanto anhelo de superación? Entonces, yo quiero que nos llevemos esto de tarea, que analicemos y reflexionemos qué estamos haciendo por la población vulnerable, en qué estamos aportando nosotros como defensores. Y ya para cerrar, bueno, quiero que vean el video. A ver, me comenta si se observa, ¿no? Eh, a ver, sí, ya Ya, comenzó. perfecto. Ok. Gracias. Solo que no tiene sonido el video. A ver, ¿no se escucha? A ver si le vuelves a dar para que inicie. Mm. Cuando le da compartir, del lado derecho le aparecen unos cuadritos, ahí menciona compartir con sonido. Ah, A ver, dame un segundo. A ver, voy a... Deje de compartir y dele otra Ajá. vez compartir y seleccione compartir con audio. Entonces, mm, Compartir le aparecen los recuadros de del YouTube. ah, a ver si ya, ¿eh? Ya, ok, perfecto. Con nacionalidad hondureña. Eh, Les voy a comentar un poco de mi trayecto
soy una persona inmigrante, como hacía en el recorrido durante salir de mi país de Honduras. Eh, Hay muchos motivos, el cual porque salí de Honduras, porque soy una persona discriminada, solo porque soy una persona homosexual. También me tocó salir de mi país porque he sufrido bastantes amenazas a muerte. También he sufrido violencias, he sido víctima de la violencia, la verdad. Fui violado sexualmente. Ahí en Honduras interpuse las denuncias, pero ya en Honduras lastimosamente uno interpone las denuncias y uno siempre que va allá a la policía a ver cómo va lo del caso de uno cuando ha sido discriminado, ha sido amenazado, ha sido violado sexualmente, que las carpetas solo las abren y dicen que están en investigación. Entonces, lastimosamente, eso me hizo salir de mi país. Yo vivo con mi condición de salud, soy una persona que soy el portador del VIH. También he sido discriminado por mi padre. Dentro de la familia siempre he expresado homofóbica, en el cual mi padre es una de las personas que me ha discriminado mucho. No me acepta tal como soy. Llegué a Tapachula, en el cual llegué a una organización en el cual no me brindaron ayuda. Yo anduve en las calles, rebotando en las calles, no me apoyaba, ningún albergue me daba la oportunidad de estar allá, no me abrían las puertas. Yo andaba aguantando hambre, me mojaba, dormía en la calle, maltratado de los zancudos, eh, aguanté mucha sed, tomé 2 trenes, eh, que es muy difícil de contar. Eh, Llegué aquí a Cayuca, en Veracruz, a un albergue en el cual, gracias a Dios, verdad que yo, me brindaron ayuda y me abrieron las puertas, pero lastimosamente también veo que hay muchas personas inmigrantes que entran en el albergue que no tienen ética profesional, eh, dicen palabras groseras, siempre hay discriminaciones. También parezco mi condición de salud, soy chico portador de VIH y eh, ya desde hace la semana pasada reporté eso en el centro de salud sobre mi medicamento, en el cual estoy en espera y todavía no me han proporcionado mis medicamentos, ¿verdad? En el cual hago un llamado a las autoridades que, por favor, ¿verdad? Tienen que ser un poquito más puntuales en estas emergencias, no tienen que decir que no. Cuando uno busca ayuda es porque uno necesita su medicamento y no puede hacer de que mi salud se me vaya a poner más mal solo por un medicamento que me lo están negando. También me agarró migración fue muy difícil. El trato de migración, la verdad que cuando migración me agarró me trató muy mal. Me tuvieron encerrado en la cárcel en el cual yo eh, estaba rodeado de hombres malcriados, hombres que andaban todos tatuados, y yo creo que tienen que tratar de cambiar un poco más, ¿verdad? En el aspecto de nosotros tienen que dar más prioridad y los casos de nosotros son especiales. Buenas tardes, saludos. Ok. Pues con ese video concluyo mi participación, Claude, y reitero, pongo sobre la mesa estos temas tan importantes y la importancia de darle voz a los grupos vulnerables. Muchísimas gracias, doctora Teresita, por acercarnos a estas realidades y conocer el proyecto. Me quedo con esta frase de que todos hemos sido migrantes y no hay que perder de cuenta que la migración es un proceso que es antiquísimo y sobre todo hay que empezar a verlo desde otras miradas. Igualmente, se me hizo muy interesante lo que comentabas del papel de los medios y de que cómo estos van a impactar en toda esta carga de estereotipos que muchas veces van a llevar también a estas violencias discriminatorias y sobre la importancia de los conceptos, saber bien cuáles las definiciones y cómo expresarnos correctamente. Muchísimas gracias por las aportaciones y a continuación voy a presentar
a María Carolina Estepa. María Carolina Estepa es la segunda ocasión que nos acompaña en este seminario. Ella es abogada colombiana profesional del derecho con más de 23 años de ejercicio profesional dentro de los que se ha formado académicamente como especialista en pedagogía de los derechos humanos, magíster en derecho contractual público y privado, máster en cultura jurídica y actualmente es doctoranda en derecho constitucional en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Como investigadora y docente en nivel de pregrado, posgrado y ha sido conferencista nacional e internacional. Asimismo, fue nombrada como catedrática por la solidaridad y la paz en Argentina en el año 2018. Trabajó en pedagogía de los derechos humanos con la música, interpretando el violín a través del modelo androgógico, analista y evaluadora de políticas públicas, experta en desmovilización, desarme, desvinculación y reintegración. Y también ella ha sido analista, evaluadora de políticas públicas y experta en medios alternativos de solución de conflictos, conciliación en derecho y en equidad, mediación y arbitraje, capacitadora en manejo de conflictos y asesora en resolución de controversias contractuales de derecho público y privado. Es experta en condiciones de calidad para la educación superior y académica del Ministerio de Educación Nacional. Una cordial bienvenida, maestra, y ahora sí el panel es todo tuyo. Gracias, querida Florecita, con todo cariño, doctora Flor. Pero bueno, estamos entre colegas y a la doctora Teresita por su magnífica exposición y como para, digamos que como para ambientarnos de otras maneras, porque el tema es muy complejo. Vamos a poner un poquitito esta canción, voy a compartir esta música. Y quiero que reflexionemos, dime si se ve y ahora por favor dime si se escucha. ¿Se ve? Ahora Bien, vamos a ver si se escucha. vamos a ver si se escucha y quiero que nos pongamos en este modo clandestino. No, no se escucha. ¿No? No, creo que vamos a hacer lo mismo que volver a ingresar y compartir con audio. Me parece que así era. Listo. Compartir. Compartir con sonido. Muy bien. Ahora sí. Ah, sí.
Bueno, entonces, para armonizarnos de otra manera, ¿no? Y pensarnos en ese modo en donde interviene el derecho y clasifica a las personas, ya sea para ayudarlas o al contrario para obstaculizarnos en este mundo. Entonces, nuevamente voy a permitirme compartir mi presentación. Dime, Florecita, si por favor se ve, ¿sí? Se ven bien. Listo, entonces la idea es, y el título que le he dado a esta presentación es Migración, Derechos y Deberes, porque quiero que lo interpretemos y lo analicemos desde estas dos ópticas, desde el derecho del migrante, pero también desde el deber del migrante cuando llega a ese nuevo territorio, cómo el Estado debe intervenir frente a esos derechos y cómo también el Estado debe intervenir frente a esos deberes. Deberes que internacionales, compromisos internacionales, y de allí entonces vamos a dar esta mirada. ¿Cuál es la experiencia que quiero compartirles en esta sesión? Pues precisamente reflexionar sobre cómo convivimos y cómo coexistimos con las demás personas y qué pasa en nuestro chip cuando nos dicen este es un migrante y cuando empezamos a clasificar a las personas como migrantes. Y eh, precisamente dentro de nuestro objetivo de aprendizaje, la experiencia que quiero compartirles es cómo se ha vivido y cómo pude participar coordinando acá en Bogotá la migración que hemos tenido y este, digamos, choque, que quería decir encuentro, pero más que encuentro, ha sido un choque intercultural que ha generado una clase de nuevos conflictos, es decir, como es el encuentro de las pobrezas internacionales con las pobrezas locales y esta serie de violencias como generó un mayor conflicto en determinados sectores de la ciudad, digamos que ya identificados por su población vulnerable, y de allí cómo se buscó fortalecer y generar habilidades de comunicación, habilidades de negociación y un encuentro entre la población migrante y la población de acogida. Es decir, ir a trabajar ya con la comunidad, invitarlos a los unos y a los otros para unirse y dentro de estas, digamos que dentro de esta inmersión, precisamente como fuimos a los sectores más deprimidos, pero con mayor población venezolana y colombiana retornada, y desde allí pues vinculamos, digamos que en mayor cantidad presencia de mujeres prostituidas, de personas trans también prostituidas y un buen núcleo de personas también con VIH. ¿Cuál fue el propósito también del ejercicio y que quiero compartirles? Introducir a los migrantes a una cultura de la legalidad en Colombia que resulta muy compleja realmente y darle una aplicación a una normativa que ampare y que digamos que favorezca los derechos de la población migrante. ¿Y cuál fue la acción que realmente ejecuté? Fue la aplicación de las reglas de Brasilia, de las 100 reglas de Brasilia, ¿en qué? En la declaración de una unión marital. De hecho, cuya consecuencia jurídica radicaba en ese momento y ahora en el otorgamiento al nuevo compañero permanente de una clase de visado que le permitía trabajar y ya regularizarse dentro de Colombia, eh, digamos, y se obviaron algunos requisitos documentales que exigía la reglamentación nacional, pero en invocación a las reglas de Brasilia, esta posibilidad de unión se pudo legalizar. Entonces, ¿qué pretendemos cuando hablamos de migración y cuando hablamos
de Derechos Humanos, que esta información sea posible transmitirla y transmutarla de la cabeza en medios razonables y que no se nos quede por fuera del corazón. Es decir, nuestra pretensión siempre va a ser humanizar el derecho, porque no nos va a servir de nada tener un montón de normas si cuando tenemos a la persona en el estado de necesidad buscando ayuda, solamente invocamos las normas, pero no le estamos dictando una clase de derecho, queremos aplicar esas normas. Sí, es un usuario. Entonces, ¿en dónde encontramos, digamos, en dónde hacemos este encuentro? Precisamente en esta necesidad en esta necesidad de ser ser mejores personas, porque hay demasiado odio a los migrantes, hay demasiada xenofobia en el mundo y las cifras lo dicen todo. Según las noticias del Vaticano, haciendo un llamado muy reflexivo al mundo, se estima que existen 304 millones de migrantes en el mundo, es decir, personas que no salieron de turismo y que no salieron voluntariamente a estar felices en otro lugar, sino que al contrario, han tenido que moverse de sus lugares y para ir focalizando este análisis, tenemos en Colombia, por ejemplo, el impacto que ha surgido sobre el censo que tiene la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, que han llegado cerca de 2.800.000 personas venezolanas y cerca a 1.200.000 colombianos retornados. Esto genera 4 millones de personas en una población de cerca a 45 millones, es decir, prácticamente el 10% de su población ha ascendido, adicional a los 10 millones de desplazados internos, un poco más, que tiene Colombia con su histórico conflicto armado interno de carácter no internacional y estos desplazados con ocasión a la violencia. Este choque de pobreza y de desplazamiento interno con desplazamiento internacional ha generado un terrible encuentro y una trágica conclusión a la que llegan en muchos espacios y que en virtud de las contrapedagogías de la crueldad no debería repetirlo, pero también en virtud de la academia lo voy a decir, y es que en Colombia en muchos espacios digamos que hay esta pésima interpretación y lo voy a decir a modo de ese ejemplo, y es que lo he escuchado así, que Colombia está acostumbrada a desplazar, pero no a recibir. Y esta es digamos que la excusa en la que van a caer las comunidades para repudiar y rechazar al migrante. Y esto empieza a generar, digamos que un conflicto social, un conflicto económico, un conflicto político, es decir, y un conflicto, por supuesto, que se va a envolver en el escenario del derecho de los derechos humanos frente a esta violación sistemática a este gran número de personas, mujeres, niños, hombres, adolescentes, son de todas las edades. Y muy en conexión con lo que venía hablando precisamente la doctora Teresita, nadie es ilegal en este planeta, porque en este planeta hay espacio para todos y para todas. Entonces, realmente la xenofobia, todos los odios hacia todas las personas, el racismo, la misoginia, em, el odio por preferencia sexual diversa, se me fue ahora el calificativo, eh, todos estos odios a las demás formas de ser, ¿en donde habitan? Habitan en cada individuo, habitan en cada cabeza y desde cada uno y cada una de nosotras, las personas, es desde donde se va a forjar
ese odio a esas diferencias, a la homofobia, ¿sí? A todas las posibilidades diferentes a nosotros mismos, a nosotras mismas, y desde allí entonces es desde donde van a surgir las violencias. Entonces, ¿qué se encuentra? Precisamente que al identificar las violencias vamos a encontrar una forma no violenta para resolver los conflictos, es decir, para transformarlos de manera razonable. Porque la primera actitud en este choque, por eso les digo que no es un encuentro cultural, sino un choque cultural, precisamente el primer encuentro va a ser violento, va a ser agresivo y precisamente al analizarlo desde un componente realista, desde el enfoque del derecho real, ¿qué vamos a hacer con la aplicación de los derechos humanos frente al conflicto que se genera en esta realidad social? Es decir, lo que dije en la introducción, se suman las violencias internacionales, las migrantes, con las violencias locales. Y se suman por una razón, y es que los migrantes que tienen en extrema vulnerabilidad social y económica porque han sido excluidos del sistema, y vamos a tener varias clases de migrante, porque no vamos a tener el migrante que llegó a generar empresa y que llegó a invertir una gran suma de recursos y llegó como el empresario, sino al contrario, la migración que se está recibiendo en Colombia de parte de las personas venezolanas. em, Realmente acoge a las personas que se quedaron excluidas del sistema económico porque vienen caminando. Entonces, estas personas no solamente van a carecer de doliente porque muchos mueren en el camino, en el tránsito, las condiciones ambientales, climáticas, las condiciones de la geografía colombiana son complejas, no son estables, y pues la fragilidad humana han identificado muchos muertos en el camino que por supuesto nadie reclama, es decir, no hay doliente. Y realmente la migración, eh, en esta comparación de migrar es diferente a ser turista, ¿sí? Yo voy de recreación, tengo dinero para ir a invertir, mientras que migrar, cuando hacen digamos que tanta preparación para la migración, la realidad es otra. La gente tiene que salir o por violencia o por necesidad. Hablaba alguna vez con una maestra que me decía, mi esposo llegó y dijo, tenemos que irnos ya porque o mañana nos morimos de hambre o salimos ya y nos van a llevar en un automóvil hasta la frontera, y ella ya tuvo que dejar todo así de repente y dejar su escuela que ya se estaba cayendo y empezar una vida de la nada, ¿sí? Entonces aquí empieza otra forma de construir su vida, su nuevo mundo, y allí en este enlace, digamos, social, fue en donde intervinimos a través de lo que se llama aquí Casas de Justicia, que es un encuentro de la justicia y sus operadores con la comunidad, precisamente para generar un acercamiento frente a tanto conflicto. ¿Cuáles son los conflictos? Pues de pobreza, no tengo para pagar la renta, no tengo para pagar los servicios públicos. Es que no tengo para vivir, ni para morir, ni para nada, porque realmente ellos vienen de un profundo desarraigo, de un dolor, de una pérdida de cultura. Y la comunicación del migrante con la comunicación local está quebrada. Digamos que estos encuentros y estas habilidades comunicativas no son tan fáciles de encontrar, no son tan fáciles de conciliar, y la transformación activa de los conflictos, encontramos que la gran mayoría de personas realmente no conocían ninguna clase de mecanismo alternativo de solución de conflictos, porque la forma así como le dije a un estudiante, cuéntame cómo era la forma de resolver los conflictos en tu ciudad, y me contestó, ah, va, la profesora. Todo el mundo tenía armas, estaba armado. Nadie se comunicaba con nadie, todo el mundo iba disparando, y esa práctica empezó a implementarse
en Bogotá con los migrantes y empezó a generar un problema de violencia, de mucha estigmatización y digamos que de un problema social muy grande, ¿sí? A tales niveles bueno, que el desconocimiento normativo que tenían en Venezuela vinieron a aplicarlo a Colombia porque desconocen totalmente el Estado social de derecho y esto nos puede volver la convivencia muy compleja. Entonces, ¿qué va a pasar? Precisamente el intento que realizamos con toda esta organización y la posibilidad de formación en mediación cultural, comunitaria e intercultural, es para encontrarnos, para vincularnos y para identificar liderazgos, tanto de migrantes, de retornados, como de la comunidad receptora, y desde allí empezar a identificarnos humanamente. Entonces, claro, empezaron a sentarse con el compañero de lado, a hablar, a humanizarlo y a ver que solamente por ser venezolano o venezolana no era ningún extraterrestre, sino que era tan humano como tú y que tenía las mismas necesidades y el otro tampoco era tan monstrete. Es decir, empezó un encuentro realmente entre comunidades. Y desde allí surgió precisamente cómo identificar al migrante, porque este viene de un escenario de exclusión que puede estar entretejido desde el discurso creador del comunismo. Recuerden cuando decían huele a comunista. Sí, que a ver, ¿a qué te huele un comunista? ¿Ya qué te huele un migrante? ¿Ya qué te huele? ¿Sí? Es una forma precisamente de clasificar a la otra persona para excluirla. Mientras que el mundo está llamado precisamente a una reflexión a ser ciudadanos del mundo. Y aquí es esa reflexión que nos deja Adela Cortina en qué odiamos, si odiamos al pobre o si odiamos al diferente, ¿sí? Entonces, no odiamos al migrante por ser diferente, porque sí queremos al turista, pero odiamos al migrante por ser pobre. Y desde allí es desde donde se acuña el término de aporofobia y precisamente tal vez relacionando con lo que también decías en la conclusión de la doctora Teresita, Florecita, y es, inserta tu foto aquí y en dónde te ubicas, ¿no? Pues porque es más fácil ubicarse de turista en el mundo, porque estamos dentro del escenario de los privilegios y creo que hemos contado con una gran fortuna de hablar de la migración desde la academia y no desde la experiencia, ¿sí? Es decir, no al no vernos forzadamente a migrar. ¿Qué vamos entonces a entender de los migrantes? Que ellos van a necesitar precisamente de ayuda y de supervivencia en el lugar en donde está. Y aquí hay algo que también hay un límite y es que si los pobres propios no tienen los derechos ni los beneficios, como que te sumas a esa masa entre la pobreza local, ¿no? O sea, no es tal vez que se quiera excluir adicionalmente a esta persona porque es migrante, sino que estas sociedades no son Suiza, no son Europa. Entonces, hay un montón de pobreza local que también genera cierta resistencia a que la persona extranjera, ese extraño, llegue y tenga un derecho adicional que localmente no se ha conseguido. Entonces, ¿cuál sería el propósito? Igualar en beneficio, ¿sí? Y realmente igualar en dignidad y derechos solamente por el hecho de ser personas y no por la condición social. Entonces, precisamente, ¿a qué nos lleva?
a pensarnos en la otredad. ¿Y quién es esa otredad? Esa persona que es alguien como yo, alguien que siente, alguien que necesita sus necesidades fisiológicas, alguien que quiere razonar y alguien que necesita un lugar en el mundo. Así es que migrante, refugiado, desplazado, cualquier connotación jurídica que le estemos dando, a lo que nos debe llevar es que precisamente debemos suplir una necesidad humana. O sea, más allá del tecnicismo jurídico, hey, ¿cómo ayudo en realidad? Porque nos perdemos en la técnica jurídica, y la práctica se nos queda ahí en el aire, mientras que la necesidad humana de los seres humanos urge en el día a día, en el día a día. Entonces, precisamente, ¿qué es lo que se requiere? Que los conflictos se tramiten a través del encuentro con la vida misma. Es decir, sufrimos los seres humanos de las mismas necesidades, tenemos generalmente las mismas preocupaciones y tenemos las mismas necesidades, es decir, necesitamos dormir, comer, bañarnos, tener ingresos para poder vivir y cuando a trabajar, educarnos, y cuando estamos abstraídos de toda esta clase de derechos, pues precisamente tenemos un choque con la realidad, tenemos un choque con los derechos humanos, un choque con los elementos discursivos, y lo que vamos a intentar desde el escenario de la mediación, que fue este intento, era precisamente poder que las personas dialogaran, un cruce dialógico, una puesta en escena de las necesidades y de todos los bloqueos también que iban encontrando en el camino. Así es que aquí se aplicó mucha pedagogía de Paulo Freire, de la pedagogía del oprimido, para invitar a las personas y escucharlas, escucharnos entre todos y entre todas a lo que realmente necesitaban. Entonces, efectivamente, los conflictos siempre iban a ser interrelacionales y las historias se iban a entrecruzar, diferentes pero iguales. ¿Cuáles fueron los mayores? Pues efectivamente la relación de convivencia, la relación económica, la relación familiar, la relación amorosa, y todas estas relaciones iban a estar entrecruzadas, por supuesto, con la violación del derecho de los derechos humanos. Entonces, cero dignidad, cero vivienda digna, cero servicios, cero trabajo digno, mucha explotación, mucho abuso laboral, los empleadores, los patrones no les pagan sus salarios, no les pagan sus prestaciones. Entonces, además del trabajo, todo esto precisamente, esta explotación laboral. Y por otra parte, la explotación sexual en cuerpos feminizados y en mujeres, adolescentes. Entonces, bueno, precisamente eh, hemos de recurrir a los grandes íconos de México. ¿Quién podrá defendernos? El Chapulín Colorado. Pareciera que el derecho no es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente el derecho es muy lento frente a las respuestas sociales inmediatas. De aquí el llamado es a qué mundo, en qué mundo nos ubicamos y qué mundo queremos reproducir. Y voy a este filósofo francés que me gusta, Michel Onfray, y en donde precisamente nos hace dos reflexiones. ¿Cómo eliminamos a las personas? Destruimos a un ser con un silencio, con una respuesta diferida, con un descuido, con un suspiro, sin darnos cuenta, cansados de la vida cotidiana, incapaces de ver que lo esencial para el ser en formación se juega no de vez en cuando, sino permanentemente y sin tregua. Y sin tregua. Creo que ahí está la invisibilidad que hacemos hacia los migrantes. Se vuelven, más que unos seres humanos, se vuelven invisibles, pero o una visibilidad incómoda, ¿no? No te quiero en mi espacio porque dañas mi paisaje,
Entonces, esta es una reflexión también a cómo queremos vivir y qué queremos aportar, ¿sí? Entonces, precisamente, allí en donde nos encontremos, reproduzcamos el mundo al que aspiramos y evitemos aquel que rechazamos. ¿Qué tan incluyentes somos? ¿Qué posibilidades hay de convivir con otros y qué posibilidad hay de apoyar al que no tiene nada? Y pues como nuestra tarea, digamos que también es dar una respuesta jurídica, ¿qué hicimos? Aplicar las reglas de Brasilia, hacer una gran convocatoria e identificar precisamente lo que pretenden las 100 reglas, que es identificar qué es la vulnerabilidad de las personas migrantes, cuál es la vulnerabilidad por edad en su condición de discapacidad, si estas migraciones además contienen personas que pertenezcan a comunidades indígenas, cuál es su tratamiento, el hecho de la victimización y la revictimización de estas poblaciones, el trato también de la migración y del desplazamiento interno, el efecto en las mujeres, el efecto de la pobreza, el efecto en estas minorías y en las personas privadas de libertad. Es decir, en todos estos espacios, cómo podemos aplicar las reglas y directamente frente a la justicia. Entonces, la flexibilidad frente a los métodos alternativos de solución de conflictos y cómo socializamos frente a los migrantes la información procesal, cómo damos a conocer nuestro estado social de derecho, cómo funciona nuestra jurisdicción, cómo hacer que comprendan que tienen al alcance ciertas protecciones, por ejemplo, a las mujeres frente a los embarazos, frente a la paternidad, frente a toda esta violencia también de género, que al ser migrantes y a estar en situación irregular, em, digamos que hacía que las mujeres fueran proclives a aguantarse la violencia por miedo a ser deportadas y la comparecencia precisamente entre la comprensión, el llamamiento y el poder activar precisamente el mecanismo jurisdiccional, encontrando un gran obstáculo y es la gran movilidad que tienen. Entonces no tienen vivienda física, no hay cómo notificarlos, viven generalmente el paga noche, el paga diario. Entonces viven en una profunda movilidad, entonces precisamente se vuelve muy complejo el acceso a la justicia. ¿Y qué se necesita para la aplicación de las reglas? Aquí en Colombia, el Consejo Superior de la Judicatura, quien organiza la rama judicial, el componente precisamente de la Judicatura, emitió una resolución haciendo un llamado a jueces para la aplicación de las reglas de Brasilia y en virtud de este llamamiento con esta circular, yo también pude activar las reglas. ¿A través de qué? Pues de cooperación internacional, de la USAID, de la OIM, y generar sensibilización de la aplicación de las reglas de la población y difusión para su aplicación. ¿Cuáles fueron las violencias percibidas? Principalmente la porofobia, el odio a los pobres, el odio a los migrantes, más a los pobres que a los migrantes, pues porque los migrantes que llegan y se ubican en un buen sector de la ciudad, que pueden pagar su renta y que traen empresa o bueno, pueden accionar, digamos, como una clase de emprendimiento, son vistos y son tratados de manera diferente. Un alto nivel de trata de personas, un alto nivel de prostitución, de embarazos, y una gran expansión que empezó a volverse casi un problema de salud pública, que fue la expansión del sífilis eh, y del problema que generan los embarazos con las madres infectadas. Los embarazos no deseados, el problema de incorporación de estas mujeres embarazadas al sistema de salud y la prohibición y la limitación de la interrupción voluntaria del embarazo. Y en realidad es la gran exclusión que sufrieron estas personas del sistema económico capitalista transnacional, que generó y que genera y que sigue generando y que está inmerso actualmente en la población
problemas de convivencia, problemas de comunicación, estigmatización y un alto número de realidad de inseguridad y violencias. Todo el tiempo esta creación de violencias. Entonces, quiero ya para cerrar, precisamente que tanto los migrantes, los retornados y la comunidad receptora, creo que hay que ir más allá. Y precisamente Paulo Freire nos enseña que la esperanza no es del verbo esperar, sino del verbo esperanzar, es decir, de construir, de ir hacia adelante, de juntarse con los otros y de crecer en comunidad, porque excluyéndonos no vamos a llegar a ninguna parte. Y precisamente el Papa Francisco, antes de partir de esta dimensión a otra, nos dejó estas grandes enseñanzas y en el Fratelli Tutti, en Todos Hermanos, mm, queremos un mundo en donde quepan muchos mundos. Entonces, realmente lo que tenemos es que dejar de creer en mi mundo y ver que en este mundo, en donde todas y todos somos visitantes temporales, cómo podemos darle la mano a alguien que está en un estado de vulnerabilidad, de indefensión, y cómo en lugar de levantar muros, elevamos puentes, porque realmente los muros están en nuestros corazones y así ponemos nuestras barreras, pero asimismo, estirando y alcanzando nuestra mano, podemos hacer un puente y es posible que con nuestra sonrisa podamos ayudar con nuestra mano y con nuestra actitud. Entonces, bueno, ya para cerrar, el mundo está lleno de buenas personas y si no las encuentras, por favor, sé una de ellas. Entonces, gracias, querida Florecita. Muchísimas gracias, Carolina, por permitirnos conocer también este abordaje a partir de reflexiones muy sensibles y cómo se fue concatenando con lo que nos expresaba la doctora Teresita. Y ambas reflejan este compromiso, no solamente los conocimientos, porque una cosa es conocer el tema, abordarlo teóricamente, pero es muy diferente cuando realmente existe un compromiso social y ustedes reflejan ese compromiso. Así que yo les agradezco muchísimo sus aportaciones, el poder también permitirnos conocer sus investigaciones. Ambas se puede observar esta metodología y también la multi y la interdisciplinariedad. Ahora que escuchábamos a Carolina y que rescata aspectos de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire y otras teorías, nos lleva a, o nos encausa a que estos fenómenos sociales, estas problemáticas, sí requieren de un estudio no solamente jurídico, sino también a partir de otras disciplinas. Así que mi gratitud eterna a ambas. Y bueno, se abre un espacio de preguntas y respuestas. Quien quiera comentar algo. Y bueno, las ponentes están en la mejor disposición para llevar a cabo este ejercicio. No sé si eh, hay algún cuestionamiento o alguna reflexión. A veces lo que tenemos más que preguntas son comentarios o reflexiones. Bueno, yo no cuestionamiento, sino esta reflexión es sobre cómo se ha ido encrudeciendo esta mirada que se tiene respecto a los migrantes. Y lo que comentaban al final, o lo que comentaba la maestra Carolina cuando dice, bueno, el turismo gusta. Y yo creo que hay una especie de migrantes que es el que le gusta a los países que lleguen, pero cuando ya están atravesados por condiciones de vulnerabilidad, yo creo que es ahí cuando ya existe el rechazo.
Em, Ustedes, bajo su experiencia y esta perspectiva que han ido trabajando, ¿consideran que la migración ha cambiado en los últimos años a raíz de de estas políticas más cercanas a la ultraderecha? Esa sería una pregunta para ambas. Este, sí, mi comentario, Flor, Ujú. es que, digo, el problema de la migración pues, ha estado presente desde los primeros hombres, desde el nomadismo y demás, ¿no? Y realmente la migración es algo con lo que no vamos a acabar. Exacto. Yo creo que las políticas se encrudecieron. Hubo un periodo muy importante que hay que destacar, sobre todo en Estados Unidos, México, que fue el ataque a las Torres Gemelas. Se encapsuló al migrante, como ya les había mencionado, en el concepto de un terrorista, de un narcotraficante. Entonces ya se prohibía la entrada o se vigilaba al narcotraficante, al terrorista y al migrante. Entonces yo creo que la política ha sido un poquito más cruel, esta insistencia del levantamiento de los muros, ahora con las deportaciones masivas. Y yo creo que deberíamos de cambiar, esa es nuestra tarea, ¿no? Esta cuestión de tener una mirada solidaria, como comentaba la compañera, la doctora Carolina, ¿cómo queremos vivir y qué estamos haciendo para lograrlo, ¿no? Nosotros tenemos la ventaja, la bendición de estar de este lado, como bien mencionaba, hablar de la migración desde la academia. Sin embargo, todos estamos expuestos a una migración irregular por cuestiones políticas, sociales, económicas y demás. Todos estamos expuestos. Entonces, yo creo que deberíamos ser un poquito más empáticos, solidarios y buscar un mundo más justo, porque estamos ante una crisis, estamos viviendo tanta violencia, tanta inseguridad. También agrego que la doctora mencionaba a las mujeres en estos procesos migratorios. Datos revelan que las mujeres antes de iniciar un proceso migratorio irregular deciden tomarse una pastilla anticonceptiva porque asumen que van a ser violadas durante el tránsito. Imagínate esa mentalidad que ya sales sabiendo que te van a violar. Y lo único que tratas es evitar un embarazo no deseado. Entonces, eh, digo, imagínate qué situación debes de estar viviendo para asumir estos sucesos en el tránsito, en el trayecto. Entonces, sí, tenemos mucha tarea y tenemos mucho que trabajar sobre estas políticas públicas, a lo mejor buscar que sean, que estén más vigiladas, aunque también entramos al tema de qué está haciendo la autoridad sobre estas rutas, digo, he sabido, todo el mundo sabe por dónde transita el migrante irregular, las rutas están totalmente mapeadas, no sé por qué seguimos teniendo estos problemas de inseguridad y de violencia. Y con eso quiero cerrar porque nosotros es una lucha constante, es una lucha que no se va a acabar de la noche a la mañana, pero podemos dar nuestro granito de arena para mejorar este mundo en el que vivimos, ¿no? Y por último, como la doctora puso una canción al inicio de su presentación, yo también le quiero compartir una canción que no sé si tú la conoces, Flor, yo creo que sí, que es muy interesante y refleja esta situación de la migración irregular, creo que es de Intocable o de Arjona, no sé exactamente, que se llama El Mojado. Es Ujú. una canción muy bonita que te permite hacer un análisis y sensibilizar con estas personas. Para quien la quiera escuchar, y se las dejo, es un tip. Y les va a ser de mucha ayuda esta canción para la reflexión. Con eso cierro mi participación, Flor. Muchísimas gracias, Teresita. Y cómo la música y otros elementos artísticos nos acercan también a la reflexión. Por eso es muy importante, y esto es una nota al pie, hablar de cine y derecho, música y derecho, porque
también a partir de estas aproximaciones surgen nuevas miradas y debates que nos permiten reflexionar sobre estos aspectos y estos fenómenos sociales. Y nos comenta Anabela Montaner, quien también es organizadora de este seminario, ella está por parte de Hijos Argentina, que nos comenta un poco sobre la situación que vive el Estado argentino y que dice que tienen nuevas regulaciones represivas que recogen estereotipos sobre los migrantes, dificultando aún más su acceso a derechos como la salud y la educación. Y a nivel administrativo se desplazó el área de migraciones al Ministerio de Salud. Bueno, hay un reflejo de lo que está sucediendo en el Cono Sur con estas políticas represivas. Em, Adelante, Carolina. Bueno, yo quisiera comentar frente a lo que preguntaste, que en efecto la migración venezolana se dio por un gobierno de izquierda y son millones y millones de venezolanos que se fueron al mundo y en la reflexión que yo he encontrado y con los quienes me he encontrado y con quienes he trabajado, digamos que los venezolanos más afortunados, quienes tuvieron dinero, quienes salieron de Venezuela, qué sé yo, a Estados Unidos, a Europa, creo que hasta Argentina, sí, al sur, pudieron ir en mejores condiciones. O sea, es decir, ellos pudieron como que migrar en condiciones dignas y llegar y establecerse en una posición un poco más amable. Mientras que estos que quedaron totalmente desproveídos, que vienen caminando, que ni siquiera tuvieron para, sí, para un vuelo o para un transporte, el totalmente desproveído cae en una condición aún mayor de vulnerabilidad. Ahora bien, los desplazados internos en Colombia por el conflicto armado se dan por una lucha de clases, por una lucha discursiva, y gobiernos de derecha o de izquierda no hace que disminuya la condición ni la situación, porque son desplazados en el territorio por grupos al margen de la ley para apropiarse de sus territorios con unos intereses económicos. Y llevamos años y años y en unos lados dicen que 200 y en otros que 50 y en otros que 80. El caso es que son historias de años y años de personas que se han ido desplazando y precisamente es por la inconsciencia de quienes quieren precisamente el lugar y el espacio en donde tú estás. Y me haces recordar a un gran chileno, a Manfred Max Neef, en Desarrollo a Escala Humana, en donde nos deja la reflexión de qué es lo que usted tanto necesita. O sea, usted como ser humano extienda sus brazos y reflexione qué tanto necesita, porque ni por más dinero que tenga, no se puede ir a dormir a dos camas, ni puede vivir en dos casas, ni puede cenar 5 veces, porque no le va a caber tanta comida. De hecho, solo se puede poner un solo par de zapatos, unos solos lentes. Su capacidad de avaricia es ilimitada, pero su necesidad humana es limitada. Y esto es lo que hace que las personas quieran no solamente lo propio, sino lo de los demás. Hasta cosificar a las personas y hasta generarles este extractivismo. Y es, yo no solamente quiero tu economía, sino quiero tu cuerpo y quiero poseer toda esa voluntad de individuo. Entonces, esto creo que es un análisis que nos daría para otras horas de reflexión, em, pero creo que ninguno de los dos gobiernos ha ayudado para que se mejore la situación en ninguna parte del mundo, porque al contrario, todo esto va en crecimiento. Es decir, la condición humana está banalizando cada vez más el sufrimiento de los demás, así como lo proponía la doctora Teresita con la imagen del niño en Siria. No les da dolor el niño que están viendo, sino me da dolor que no sea mi hijo y que qué bueno que no me pasó a mí. Entonces es como la salvación propia y como que, uf, qué bueno que le pasó al vecino y que no me pasó a mí. Y ese es el egoísmo humano que no nos deja evolucionar.
Eso creo, Florecita. Bueno, muchísimas gracias por sus reflexiones, las cuales nutren justamente las discusiones de este seminario. Y bueno, al no haber más preguntas, solamente los invitamos. Bueno, si gustan proporcionarnos sus presentaciones de PowerPoint o algún material, porque estamos conformando un drive donde las personas que se inscribieron pueden acceder a estos materiales y así también ir difundiendo los conocimientos y todo lo que se ha proyectado en materia de derechos humanos en los diferentes tópicos. Así que si gustan compartirnos algún material o sus presentaciones, van a ser más que bienvenidas. Y bueno, finalizamos esta sesión. Y en 15 días comenzamos con el otro módulo que me parece que es Derechos Humanos y Medio Ambiente. Como siempre, es un gusto y un placer estar compartiendo estos espacios de reflexión y agradecemos nuevamente al director del instituto, al doctor Arturo Miguel Chipuli Castillo, por todo el apoyo y las gestiones para poder llevar a cabo estos espacios y a las compañeras, a Gabriela Guzzi, Anabela Montaner, a la doctora Karina, quienes siempre están también propiciando que se creen escenarios para hablar de estas temáticas de derechos humanos que tanta falta nos hacen hoy en día. Muchísimas gracias a ambas y bueno, con esto concluimos el módulo de migración y derechos humanos. Gracias, Florecita. Buena tarde para todos. Buena tarde.